este es un Fondesit que me adjudiqué y que estamos haciendo como varios artículos de investigación. Con Sarito ustedes ya vieron que básicamente Chile es un país que está ya envejecido, tenemos 16% de población mayor y una esperanza de vida cercana a los 80 años, ¿ya? Y lo importante es que obviamente todo este cambio demográfico plantea una serie de desafíos, especialmente en lo referido a que el vivir más años en el fondo se vincule con que estos años adicionales sean vividos con la mejor calidad. O sea, la importancia es vivir más tiempo, pero también que vivamos del mejor modo posible. Y hay una serie de estudios que se han realizado en Chile, en la región y en el mundo, donde se ha documentado que las condiciones de vida, básicamente tener buena salud, tener ingresos suficientes, y los vínculos familiares impactan positivamente sobre el bienestar subjetivo, pero en esta ocasión, y como un poco ustedes ya saben, el foco está en la religiosidad. Entonces, aquí, básicamente para contextualizar, les presento algunos datos. No sé si alcanzan a ver bien la tabla. Son los datos de cómo ha cambiado la religiosidad en Chile, tanto para la población general como para el grupo de personas mayores. Y en ese caso, nosotros sabemos que a pesar de la modernización y de todo el avance y el desarrollo, e incluso de todos los problemas que se suscitó, por ejemplo, por el tema de abuso al interior de las iglesias, etcétera, Chile igual sigue siendo un país altamente religioso, ¿ya? Si bien aquí en el fondo, básicamente, para no aburrirlos tanto con los números, pero acá es la pregunta, está la encuesta Bicentenario, tengo datos del 2006 al 2018, entonces esta pregunta era si la gente se identificaba con católico, evangélico, otra religión y ateo. Y acá en la última columna vemos el cambio. Entonces, efectivamente ha disminuido el número de personas católicas en el país, aumentando un poco el tema de ateo, agnóstico, ninguna. Pero de todas maneras tenemos cerca de un 58%, la última vez el centenario bajó, pero todavía tenemos más de la mitad, por ejemplo, la población que se identifica como católica, ¿ya? Y este gráfico quizás es más difícil de interpretar, pero aquí únicamente lo que me interesa es enfatizar que si bien ha habido un cambio que ha sido lento en términos de que la gente se identifica quizás menos con la religión católica, de todas maneras ese cambio es mucho menos pronunciado en el grupo de adultos mayores. Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí mi cursor, ¿no es cierto? Acá tengo el año 2006, donde por ejemplo teníamos que el 76% de la población mayor se identificaba con ser católico, y en el 2018 las personas mayores, tengo un 66% que se identifican como católicos. Entonces, ha habido una merma, pero es mucho menor que la población general, ¿ya? Entonces, ha habido cambios, pero de todas maneras las cifras son bastante auspiciosas en el sentido de que todavía la religiosidad va decreciendo, pero todavía es un pilar importante de nuestra como cultura e identidad, sobre todo en el grupo de personas mayores. Lo mismo acá con la asistencia claramente es menor el porcentaje. En el caso acá, por ejemplo, una vez a la semana o más seguido, solo alcanza un 16%. Claramente ha ido descendiendo las personas que asisten a servicios religiosos, ha aumentado las que nunca. Pero aquí nuevamente también enfatizarles la importancia que esto es solo para el año 2018, que el grueso de personas que están asistiendo a oficios religiosos siguen siendo los viejos, en el fondo, como la columna vertebral finalmente de las distintas credos, iglesias, etcétera, siguen siendo los adultos mayores, ¿ya? O sea, si nos fijamos acá en el color azul y el naranjo, tenemos que por lo menos un 40% de nuestras personas mayores mencionan que van por lo menos algunas veces al mes o varias veces a la semana o una vez a la semana asisten. Puede ser que efectivamente hay como lo que uno llama como una deseabilidad social, ¿no es cierto? Cuando me preguntaban si yo era católica, posiblemente decía sí, soy católica, pero lo interesante es que igual, voy a volver un poquito para atrás, lo que ha pasado acá es que efectivamente, si tú te fijas, hay un aumento de los evangélicos y protestantes, por otra parte, y otras religiones. Quizás el no identificarse con católico puede tener como limpiar este efecto de deshabilidad, pero en paralelo también había un efecto de que, no muchas, pero hay un número importante igual de personas han transitado hacia otras religiones.
sobre todo en sectores más bajos, Sí. el tema de la importancia de los grupos evangélicos, obviamente la migración aquí también está teniendo un efecto, o sea, efectivamente estamos pensando que la composición de nuestro país ha variado, tenemos gente de distintas nacionalidades, entonces claramente eso también va a tener un impacto pero sí, yo creo que se entremezclan varias cosas. Sin duda, claramente las nuevas generaciones también tienen un tema de cuestionamiento hacia todo lo tradicional, que impacta directamente con el tema de la religión. Este gráfico acá donde tenemos que en el caso del grupo más joven, que es el de acá, claro, un 32% menciona que es ateo, agnóstico, ninguna. Pero igual hay un 44% que se sigue identificando como católico, que no deja de ser menor. Obviamente ahí uno puede ver. Bueno, entonces tenemos asistencias, tenemos aquí, en el fondo les decía que igual, claro, en el grupo más joven asisten menos, y claramente a medida que avanza la edad, es una mayor presencia de adultos mayores en servicios religiosos. Y aquí tengo el último dato que les voy a mostrar, que tiene que ver con el sentirse o cuán religiosa la persona se considera. Y claramente aquí tenemos que los adultos mayores en mayor proporción, o sea, el azul y el naranjo son los muy bastante o más o menos religiosos, y por defecto el plomo es nada religioso, ¿ya? Entonces claramente a medida que pasamos a generaciones más viejas hay una relevancia atribuida a la religiosidad mayor. Ahora, entonces, en ese contexto un poco uno podría resumir de que las personas mayores en Chile, y un poco esto también pasa en otros países y en general, son más religiosas. Y aquí se juntan dos efectos. Uno que es el efecto corte, que es básicamente decir, mira, las generaciones más envejecidas vivieron en un contexto donde la religión era algo relevante, donde se educaba, se enseñaba, donde efectivamente desde la socialización era algo relevante y uno tenía que sí o sí ser religioso, ser católico, etcétera. Pero también hay un efecto bien interesante que se llama efecto edad. Tiene que ver con distintos hitos. Efectivamente, también se ha visto que hay ciertos hitos como el matrimonio, como la llegada de los hijos, en qué colegio lo quiero, cuáles son los valores que les quieren inculcar, que también harían que en el fondo este como desapego, este rechazo a la religión, se empiece a ver no tan rechazo y la gente empieza como a acercarse. Pero se supone que como que hay una curva ascendente en el fondo. En el fondo yo en el fondo estoy desapegada de la religión, luego, claro, me caso y a lo mejor me acerco a la iglesia porque quiero un matrimonio religioso, tengo hijos, y además a la medida que voy envejeciendo, como que me reconcilio con esta parte espiritual que quizás por elementos más propios de la juventud no consideraba. También pasa que los jóvenes son súper contestatarios, rechazan todo lo tradicional, pero también se ha visto que a medida que uno envejece y se acerca como al periodo que uno llama la muerte, la última etapa de la vida, hay como un cierto acomodo, acomodo en términos de personales, y que hace que la gente empiece a envejecer y se empiece a acercar nuevamente a la religiosidad, que es un tema también bien interesante. O sea, tenemos como a lo mejor a lo largo de mi vida yo nunca fui muy creyente, muy católico, muy etcétera, pero puede ser que cuando yo me voy acercando hacia el final de la vida, sobre todo se ha demostrado cuando, por ejemplo, tengo problemas de salud, etcétera, pero también a buscar como una resignificación de mi existir, me vuelvo a acercar hacia la religiosidad, hacia la última etapa de la vida. Entonces, en esos dos sentidos es importante que sí o sí estudiar la religión en personas mayores tiene como sentido, era un poco como mostrar estos dos elementos. ¿Qué es lo que en particular nosotros estudiamos con el decano Valenzuela? Bueno, básicamente en términos más prácticos, nosotros lo que queríamos es ver cómo la religiosidad tiene un impacto en este bienestar subjetivo, qué es lo que consideramos bueno envejecer o lo operacionalizamos de esa manera. Y es importante también mencionar que la religiosidad tiene como distintas maneras de aproximación. Por una parte, tiene esta dimensión más social, que es como la asistencia, pero también, ya mi amor, tiene esta dimensión más privada que es el rezo. Y también incluso habría una dimensión más intrínseca, que en este caso no lo voy a incorporar, pero religiosidad uno la puede mirar de distintas maneras, ya sea asistencia o ya sea en el plano más privado como el rezar, leer la Biblia, etc. Ahora, el bienestar básicamente se mide bajo dos perspectivas, que es básicamente la satisfacción con la vida y también como balance de emociones, que no me voy a adentrar mucho en el tema.
Pero bueno, más allá que sabemos y la literatura ampliamente establece que la religiosidad sí tiene un impacto positivo en el buen envejecer, en sentirnos felices, en estar satisfechos, la pregunta es por el mecanismo, o sea, ¿por qué la religión termina siendo importante? Que yo creo que es parte de lo mejor lo interesante que podemos discutir al finalizar un poquito esta exposición. Hay una literatura que dice que la religiosidad es importante, sobre todo esta más social, el asistir, porque finalmente lo que hace es fortalecer las redes y el apoyo social. O sea, efectivamente, el participar en una comunidad hace que mejore mi disponibilidad de apoyo, que yo conozca nueva gente, que fortalezca y recree los vínculos sociales, y eso en su conjunto hace que yo esté mejor. Entonces tiene como una mirada más de la religiosidad pensándolo como participación social, ¿no es cierto? O sea, hay un capital social que está detrás de, en el fondo, yo participar. Pero también, si pensamos más en lo privado, en este rezo, en esta lectura, en esta meditación, también se menciona que hay un impacto positivo porque la religiosidad ofrece dar sentido a la vida, o sea, como tratar de buscar enfrentar y entender de mejor manera los eventos estresantes que nos están ocurriendo, buscar como esa búsqueda de tratar de entender por qué, por ejemplo, nos está pasando por un mal periodo. Entonces, hay también una cosa de percepción, de sentido, de significancia con la vida que también podría estar impactando en el bienestar. Pero desde el mundo psicológico tiene que ver más con esta idea de ayudar a lidiar con las tensiones de la vida, como una forma de afrontar de mejor manera. En esta religiosidad privada que uno habla, se dice que en el fondo una fe religiosa fuerte lo que ayuda es básicamente a ofrecer como un sentido de certidumbre y de estabilidad en un mundo impredecible. Esa era un poco la lógica. O sea que finalmente el confiar en Dios o en este ente, tener esta como mirada más privada de religiosidad, permite que finalmente las personas puedan afrontar de mejor manera los acontecimientos estresantes. Entonces damos como esos dos mecanismos. Y pensando en eso, nosotros trabajamos con datos de la encuesta calidad de vida en la vejez. Para los que no conocen, yo creo que la mayoría la conoce, la universidad hace muchos años estamos haciendo esta encuesta del año 2007, una encuesta que se hace cada 3 años, 2007, 2010, 2013, 2016 y recientemente hicimos la del 2019. Y en esta incorporamos también preguntas de satisfacción, bienestar en personas mayores. Entonces, trabajamos con los datos del 2016, que aquí les dejo para que ustedes puedan mirar los datos, pero son bien similares a los que les mostré con la encuesta Bicentenario. Y para cerrar y para que podamos abrir el debate, les quiero mostrar estas tablas que para los que no son sociólogos ni matemáticos, ni los números no son muy amigables, se los voy a explicar de una manera más simple. Aquí era la pregunta de ver por qué la religiosidad afecta en una mayor satisfacción o felicidad. Entonces aquí los datos, básicamente lo que dicen es que efectivamente asistir a servicio religioso es significativo y además tiene un valor positivo. O sea, efectivamente la persona mayor que va a la misa, que va, asiste finalmente a su congregación, está más feliz y más satisfecha. Pero cuando incorporamos estas variables de apoyo, número de amigos, esto es como un índice de involucramiento social o de participación, disponibilidad de apoyo, esta significancia disminuye. Entonces, ¿qué significa en términos prácticos? Que se cumple esta hipótesis que proviene de la literatura con que la religiosidad importa porque fortalece tus vínculos sociales. Entonces, estás más satisfecho porque la religiosidad te permite tener esta contención, tener esta red social de apoyo social más fortalecida. Entonces, esa es como la gran conclusión. Y el segundo modelo, que es lo que les voy a presentar ya los últimos datos, queríamos probar la segunda hipótesis, que era como la relación entre religiosidad y esta parte más de significancia con la vida. Y la única variable que teníamos es autoeficacia, que es una variable que evalúa si la persona se siente capaz o no de enfrentar las vicisitudes de la vida. Y en este segundo modelo el resultado es más heterogéneo, no es tan consistente, y además nos pasó que aquí la relación entre rezo y mayor autoeficacia no nos dio. Entonces quizás nos faltó meter alguna variable más de resiliencia, quizás la escala no es la más adecuada, entonces ahí hay que jugar un poquito como con los datos más metodológicos. Y por eso yo creo que también es relevante meter esta parte más cualitativa, que yo creo que la idea aquí es no llegar a la conclusión de que el rezar no importa, no, eso para nada.
Lo que pasa es que con los datos no nos da, pero eso puede ser por otras condiciones propias de la naturaleza de la escala que usamos simplemente. Y ahí es la importancia de lo cualitativo, de efectivamente ir a entender el discurso y cómo desde la cotidianidad creer en la importancia de la religiosidad, sí efectivamente da una resignificación distinta. Por ejemplo, vuelvo a insistir en lo que estamos viviendo hoy en día en términos de enfrentar de mejor manera un episodio tan complicado como la cuarentena hoy en día. Entonces, el primer modelo de en el fondo, para que se entienda, se nos da. Efectivamente encontramos que en Chile el asistir fortalece tus redes y por eso tú eres más feliz. Pero este segundo se nos desdibuja y esta relación no nos da. ¿Ya? Eso como un poco simplificando todo esto. Entonces, conclusiones preliminares, y con eso sí termino para que podamos compartir una reflexión mayor. Claramente es importante también enfatizar que el estudio de la religiosidad tiene mucho sentido en Chile, como la región, porque es un soporte cultural, es un soporte del ethos, de la identidad y de la cultura latinoamericana. O sea, a pesar de que nos vamos modernizando, la religiosidad, ya sea especialmente, no tanto la institucional, pero sí la religiosidad en términos de creer en alguien, de rezar, de esto, sigue siendo súper presente. Entonces, confirmamos también la relación entre religiosidad y bienestar de las personas mayores. Pareciera ser que esta dimensión social o de asistencia tiene más relevancia. Y en este caso de dimensión privada no nos dio. Y ahí estamos todavía como al debe de tratar de explicar por qué no nos dio. Algunas suposiciones es porque no hay mucha heterogeneidad. ¿En qué sentido? Que tenemos que o sea, 2 de cada 3 adultos mayores están rezando. O sea, efectivamente hay un 72% de personas que dicen rezar al menos una vez al día. Entonces, claramente el rezo es algo muy fuerte y está como muy presente en los adultos mayores. Entonces, no hay mucha dispersión y podría ser porque nuestros modelos no nos dan. Y también puede ser porque la autoeficacia quizás no es una variable adecuada, porque yo creo que en el fondo esta cosa más como de sentido personal, de la relevancia de la religión en mi ser, quizás no se puede capturar con una cosa tan cuantitativa. Entonces, simplemente mencionarles que estamos esperando que pase la cuarentena, pero a este estudio vendríamos a complementar a futuro con un estudio cualitativo, donde lo importante es entender más desde la subjetividad el rol que la religión tiene en los adultos mayores.